En el Tahuantinsuyo, la cosmovisión representaba a la mujer y al hombre dentro de papeles fundamentales para mantener el equilibrio de su universo. En los mitos, tanto Mama Oglio y las esposas de los hermanos Ayar compartían con los hombres una relación de dualidad, el Yanantin y el Masintin, reciprocidad y colectividad, que se vería reflejada en el protagonismo de grandes mujeres en la revolución indígena que nos legó la independencia americana. Según nos cuenta Luis Valcárcel, en el mundo andino, la mujer no fue colocada en una situación de injusta inferioridad. Vemos cómo desde los mitos de fundación, la pareja queda como una ubicación unívoca. Mama Oglio y Manco Cápac ejercen una función equiparada. En el otro mito de los hermanos Ayar, las mujeres son cofundadoras del imperio y una de ellas, Mama Huaco, inclusive juega un importante papel guerrero. En la historia de la dinastía de los incas, las reinas ocoyas ocupaban un sitial de altísima dignidad. Acuérdate que hay un mito judío-cristiano que dice que el hombre sale a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios lo crea a su imagen y semejanza, por lo tanto es el rey del universo, ¿no? Es un Dios. Pero la mujer, ¿dónde sale? Sale de una costilla, ¿no? O sea, la mujer es supeditada al hombre, ¿no? Y ese era el rol que tenían las mujeres en Occidente. Las pocas mujeres españolas que vienen acá tenían el rol de ser administradoras de casa, en el mejor de los casos, y otras monjas de los conventos. Cuando se produce la revolución de Tupac Amaru, a todas las mujeres se les mete a los conventos para protegerlas. Ninguna participa. No hay mujer española que participe, ni a defensa de los españoles, porque no es el rol asignado. En las comunidades del sur andino, las mujeres asumían importantes responsabilidades, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario. El levantamiento indígena no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres, que cumplían tareas en la logística y asistencia de los campamentos, gestionaban recursos y dotaban de comida a los rebeldes. Ellas asumen un rol andino, un rol de acuerdo a la convención andina, donde la mujer vale per se. La mujer es igual que el hombre y tiene las mismas capacidades, ¿no? Entonces estas mujeres se ganan palmo a palmo el lugar y el sitial que tienen. Tanto Micaela como Tomasa, como Cecilia, como Manuela de Castro, ¿no? Que es tremenda mujer, ¿no? Que es la abuela, ¿no? La abuela. Y estas mujeres además no dejan su rol de madre, ¿no? Te das cuenta, todas tienen hijos. No hay ninguna que no tenga hijos, ¿no? Todos tienen hijos. Cecilia tiene hijos, Manuela tiene hijos, Micaela tiene hijos, Bertolina Sisa tiene hijos, todos tienen hijos, no han dejado un rol de madre. Pero no es el rol de madre como acaparo hijos y me quedo aquí. La mujer tiene un proyecto de vida. Sí, está bien. O sea, un rol es el madre, yo soy madre, soy abuela. Yo tengo un proyecto de vida. Estas mujeres tuvieron un proyecto de vida. Estaban muy ligadas a la liberación. ¡Maldito! ¡A irás a las minas! La tiranía del coloniaje español contra el pueblo indígena llevaría a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas a liderar una rebelión que proponía acabar con la explotación cometida por los corregidores, quienes abusaban de las funciones de gobierno, justicia y recaudación de tributos que tenían a su cargo. Se convirtieron en tiranos que se enriquecían rápida e inescrupulosamente a través del sometimiento de los indígenas a los trabajos obligatorios en el sistema de la mita, obrajes, repartimientos y de los impuestos abusivos que mantenían a un sistema de sujeción que no tuvo analogía en la historia del dominio colonial. Las mujeres corrieron la misma suerte, sometidas a humillaciones y trabajos forzados en los obrajes, en condiciones de esclavitud y semiesclavitud. Este contexto haría que la propuesta revolucionaria de Tupac Amaru
tuviera gran aceptación en las masas indígenas, sumando valientes mujeres y hombres a la ansiada libertad. El motivo para el levantamiento de José Gabriel ha sido tanto abuso, atropello que hacían las autoridades españolas. Por ejemplo, con las mitas, con los obrajes, ¿no? Mucha gente iba que ya no regresaba y todavía sin pago alguno, ¿no? Entonces, no solo eso, sino el cobro de tributos. La gente campesina pagaba impuesto, ¿no? Todo eso ha motivado para que Tupac Amaru se levantara, ¿no? Tupac Amaru hizo muchas reclamaciones en España, pero nadie le hacía caso, como se dice, ¿no? Todo era dilatoria, los trámites. Entonces ya Tupac Amaru también ya estaba cansado. Esos atropellos, esos abusos han sido motivo para que Tupac Amaru se levantara en armas con la gente indígena, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, el cacique revolucionario, nace en 1738 en el pueblo cusqueño de Surimana, distrito de Tungazuca, provincia de Canas. Heredó el título de curaca o cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Sus preceptores le brindaron educación, enviándolo al Colegio de los Caciques de San Francisco de Borja en Cusco, donde recibiría formación religiosa. Se dedicaba al arrieraje, llevando y trayendo productos y mercancías entre la ruta de Cusco y el Alto Perú. Es en esta ruta en la que puede ver la realidad de la explotación inhumana de la industria minera de Potosí y los trabajos forzados a las que eran obligados los indios. Se casó con Micaela Bastidas en 1760 en el pueblo de Surimana, formando no solo una unidad familiar, sino un proyecto político que cambiaría la historia del continente americano de nuestra Abya Yala. Micaela, que era más inteligente, que era más radical que Tupac Amaru, y una vez hay que atacar Cusco. De repente van a enviar de Lima y hecho. Allá el visitador Arece de allá desde Lima viene con 200 soldados, entre mulatos, mestizos, negros. ¿Qué hace Micaela? Dice, están viniendo de Lima. ¿Tú a dónde vas a Sangarapuno a buscar gente? Era inteligente, le dice, 7 puentes ha hecho volar Micaela. Él ordenó en tinta esto volado, en Cumbia, allá igual para que no pase el ejército, etcétera, etcétera. Por eso, dice, era más radical. Tupac Amaru, para lograr su proyecto emancipador, reunió 25.000 indios, dirigidos por algunos caciques rebeldes, y junto a Micaela Bastidas atrajeron inicialmente a seguidores mestizos, negros, incluso españoles, criollos, aunque sus fuerzas se conformaron principalmente por indígenas. Será el 4 de noviembre de 1780, la fecha que marcó el inicio de la revolución indigenista más grande del continente, cuando Tupac Amaru y sus seguidores apresaron, juzgaron y sentenciaron a la pena de muerte al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, hombre sádico y sangriento que sentía desprecio por los indios. ¡Suélteme! ¡Que me soltáis! El 10 de noviembre de ese año, Arriaga, enmarrocado, fue trasladado a la plaza de Tungazuca, en medio de un cinturón de indígenas que veían boquiabiertos que la máxima autoridad española del Cusco era condenada. El corregidor fue ahorcado de un patíbulo, cuya soga fue jalada, entre otros, por su propio esclavo, el negro Antonio Oblitas.
Tupac Amaru cobraría liderazgo político y militar, pero sobre todo simbólico para el pueblo indígena oprimido, ya que se presentaba como el último inca, lo que hacía retumbar a los apus por las vivas de la gran revolución. En el pueblo de Acos tomará protagonismo otra valerosa mujer. Las campanas repicaron en señal de arrebato. Las fogatas de guerra coronaban los cerros y los pututs lanzaron su atronador sonido. Haciendo rugir los cerros como si un puma dormido hubiese despertado de un sueño de siglos. Había decidido unirse a la gesta iniciada por Tupac Amaru y tuvo un papel decisivo en la rebelión desde su posición en dicho territorio. Brindó apoyo logístico, tan necesario como la estrategia, pero sobre todo le brindó la confianza de su firmeza y decisión en la lucha. Al igual que Micaela Bastidas y otras mujeres indígenas, que auguraban el advenimiento de una nueva era en la historia de los pueblos. Acos pertenecía a la colonia del corregimiento de Quispicanchi y se encuentra situado actualmente al oeste de la provincia de Acomayo. Posee profundas quebradas, elevados cerros y bordeado por el río antiguamente conocido como el Apurímac, Dios que habla, y era conocido por ser la panaca de Yaguarhuaca. En la época de la rebelión de Tupac Amaru, Ana Tomasa Tito Condemaita era cacica de Acos, hija del cacique y alcalde de Suayllo, Sebastián Tito Condemaita, y de la mujer de linaje y gran poder económico, Alfonsa Hurtado de Mendoza. Tomasa Tito Condemaita era la primera persona, diremos así, de aliada de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Mantenía una gran amistad con su esposa Micaela Bastidas, razón por la cual todo lo que tenía Tomasa Tito Condemaita, sus tierras que producían víveres, que producían animales, todo eso para el ejército Tupac Amarista. Lo que trasquilaban las lanas, las mujeres se encargaban de tejer ropa. La alimentación lo corría Tomás Tito Condemaita, llevando de su propiedad miles de alpacas, miles de llamas, miles de hasta de ganado vacuno. Mandaba para la alimentación. Y también en dinero, porque Tomás Tito Condemaita tenía dinero también. Todo eso, según ella, dice, no, por amor a mi pueblo. Ese pueblo que era tan maltratada, tan sufrida por parte de los españoles, en defensa de ellos, puso todo lo que tenía, ¿no? Tomasa apoyaba con tropas, abastecía las provisiones necesarias para los valerosos hombres y mujeres que estaban resistiendo a la respuesta de los españoles, quienes avanzaban desde diferentes flancos para sofocar la rebelión. Además, la cacica de Acos comandaba su propio batallón mostrando un gran compromiso y fidelidad en las campañas donde participaba, sin desmayar en ningún instante. El hecho es de que en Pilpinto vivía un español, Faustino Delgado. Este señor era el marido de una pilpinteña, Pascuala Fuentes, y en ella llegó a tener 3 hijos varones, que posteriormente esos 3 chicos pelearon junto con Tomás Tito Condemaita en la revolución de Tupac Amaru. Ya posterior, este español llegó a vivir con Tomás Tito Condemaita, con quien tuvo 2 hijos. Pero sus 2 hijos de Tomás Tito Condemaita con este Delgado no han participado en la revolución. Más bien ellos participaron en contra de Tupac Amaru. Ellos han sido los que los han traicionado aquí en el Cusco, porque Tomás Tito Condemaita
le dice a Faustino, no, Faustino, agarra tú a los 2 hijos y escapen, porque nosotros vamos a atacar esta noche Cusco. Pero el muy hábil recibió toda la información y le hicieron caer en la trampa a Tomás Tito con Meta y al ejército de Tupac Amaru. Después de anunciada la rebelión de Tupac Amaru, el establecimiento de su cuartel general en Tungazuca, los españoles deciden mediante una junta de guerra enviar 1.500 hombres armados desde Paruro. Este contingente de hombres, entre españoles e indios, de los corregimientos enemigos de Tupac Amaru, iban adecuadamente abastecidos para el combate y con la misión de acallar el grito revolucionario que ponía en riesgo su sistema, basado en el sostenimiento y el abuso a sus súbditos. Tupac Amaru había liberado cárceles, quemó las horcas, saqueó los obrajes, declaró el fin de los corregidores y de las alcabalas. El 14 de noviembre se inicia el movimiento de los realistas hacia el sur, al mando del corregidor Cabrera y el gobernador Landa, seguido por caciques fieles a la corona. Este ejército decidió esperar a las fuerzas rebeldes en la plaza de Sangarará, después de haber enviado centinelas y determinado que no había ningún peligro de tomar la ciudad. Tenía una casa aquí donde los españoles han entrado y lo han usado como una base, pero después sucede la batalla de Sangarará, donde entran hacia el templo creyendo los españoles que por ser casa de Dios no iba a haber ningún tipo de revuelo, porque también la gente natural del sitio siempre usaba los templos, entonces para poder ocultarse de los perseguidores y cosas así. El frío arreciaba la madrugada del 17 de noviembre, cuando miles de rebeldes ingresaron silenciosamente a Sangarará al mando de Tupac Amaru, junto a sus hombres. También iba Tomás Tito Condemaita. En un número de 100.000 personas, rodearon el pueblo de Sangarará, comandados por Tupac Amaru, por Tomás Tito Condemaita, todo este pueblo, ¿no? Sobre todo en la parte donde estaban pernoctando los realistas. Y al verse con tanta cantidad de gente que los iban a agredir, ellos decidieron ocultarse en el templo. ¿Qué sucede allí? Comandaba el ejército realista Fernando de Cabrera y Landa, ¿no? Se desesperaron ellos y algunos de ellos quisieron rendirse. ¿Por qué? Porque ya se asomaba la muerte, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿qué hace Landa y Escajadillo? ¿No? Deciden apuntar a estos y los matan a muchos de sus aliados, ¿no? Tupac Amaru ordena que se rindan, pero en la iglesia estaba todo el armamento, la vestimenta del ejército realista, ¿no? Y no se sabe cómo estalló un barril de dinamita y perforó una parte del techo del templo. Viendo esto, Landa decide dar un tiro de cañón al ejército de Tupac Amaru, donde mató a siete soldados de su ejército, ¿no? Y decide también huir, vestidos de sacristanes, deciden huir juntamente con el padre Juan Molinedo, ¿no? Pero la gente no les dejó, la gente no iba a permitir la huida de ellos, jamás, ¿no? Y Tomasa, ahí viene la Tomasa valerosa, aguerrida, de fuerza, de valor, de lucha, ¿no?
que arremete juntamente con su ejército y decide quemar el templo de Sangarará. Y allí ya esto era una victoria, pero cuando se empezó a contar la cantidad de muertos, se sabe que habían muerto 576 realistas. Y dentro de los heridos habían 28 criollos, a los cuales Tupac Amaru ordena que sean atendidos, curados y puestos después también en libertad, ¿no? Después de esto, Tupac Amaru ofrece 200 pesos al cura Juan Mollinedo para que pueda enterrar a todos sus muertos. Y dejó hincapié de que se reconstruiría su templo después de la victoria de la revolución, ¿no? Para esto, la cacique de Acos, nuestra Tomasa Tito Condemaita, dentro de su gente, dentro de su ejército, contaba también con músicos. Ellos, al son del pincuillo, de las tinguias, ¿no?, ordenó que tocaran la casua guerrera de los incas, de sus ancestros, o la callampa. Y ella, ya victoriosa, y toda la gente en algarabía del triunfo empezaron a bailar este ritmo, ¿no?, al compás del callampa. Este primer triunfo significó la prueba de fuego para Tupac Amaru, donde demostró sus dotes tácticos y consiguió una derrota en las mentes de los españoles, quienes vieron amenazado su poder en el virreinato, después de más de 2 siglos de dominio bajo el abuso y la crueldad. Después del triunfo de Sangarará, los españoles retomaron sus acciones, organizando una nueva acometida, ahora contra el cuartel general en Tungazuca. No permitirían que la llama revolucionaria se propague en todo el virreinato. Una nueva ofensiva saldría del Cusco hacia el sur. Sobre esta nueva movilización se enteró Tomasa Tito y, sabiendo que era imposible advertir con prontitud a las fuerzas afincadas con Tupac Amaru, ni a su batallón de hombres que acompañaban al líder rebelde, decidió formar el batallón de soldados mujeres para frenar el avance de los realistas. Tomasa Tito Condemaita, enterado de que venían de Parú, desde el cuartel del ejército español, les hizo una emboscada, diremos así, en el puente de Pilpinto, justo donde el río Ustumayo con el río Apurímac se juntan y forman un solo río nomás separado, el Apurímac. En él es lo que le hace la primera resistencia, diremos así, a un ejército que ha venido cansado de Parudo. Ellas dirían así porque era un ejército de mujeres. Había hombres, pero eran ancianos y algunos niños. ¿Y dónde estaban los varones? Estaban junto con Tupac Amaru en Sangarará, en las Pampas, que en ese época se llamaba. Ahí estaban los varones. Los que quedaron ahí eran mujeres, niños y ancianos. Mujer que con heroísmo se enfrentó a los chancas. ¿Cómo se iban a armar las mujeres para frenar a un ejército preparado en las artes de la guerra? Esto nunca le preocupó a Tomasa. Confiaba en que su sangre andina corría el espíritu guerrero de Mamahuaco y Yañancoricoca. Para enfrentarnos, usaremos nuestras guaracas como fusiles, palos y chaquitaclias como armas mortales. Es hora de entregar nuestras vidas por nuestra libertad. La segunda batalla, diría yo, después de Sangarará, que ganó Tupac Amaru o Tomasa, es el puente de Pilpinto,
porque dirá, ¿cómo a un ejército español con armas, bueno, con caballos, con todo, van a poder derrotar pues, las mujeres? Diría cualquiera, ¿no? Pero ¿sabes a qué han acudido, oiga usted, las señoras de Pilpinto? A estrategias. Son muy hábiles mis paisanas. Entonces ellos han acudido a una estrategia en que habían quemado, ni bien estaban llegando los españoles, han empezado a quemar ají. De ahí ellos habían recaudado, coleccionado, que sí, han empezado a quemar eso, y cuando quemas ají empieza a humear, y oiga, no le deja, le da una tos maldita, ganas de estornudar. Entonces eso les ha dado a los soldados, como también a los caballos. Los caballos, al no aguantar ese olor pues del ají, los han prácticamente botado pues a los soldados, y ellos a escaparse corriendo pues los caballos, ¿no? Y eso han aprovechado pues las mujeres que estaban confundidos, los soldados, han empezado a pisotear, a golpearles ahí, y eso fue la estrategia. Y luego de hacer eso, se van ellos, se refugian y queman ese puente de Pilpinto. Y entonces ya no tenían, después de reaccionar, ya no tenían por dónde pasar. Y bueno, los pocos soldados que han quedado han tenido que regresarse, pues. Eso fue pues la derrota y la estrategia. Oiga usted, las mujeres de Pilpinto son totalmente hábiles, oiga usted, hábiles, valientes, fuertes. Cuando reaccionaron los realistas, se dieron con la sorpresa de la fiereza de un ejército compuesto por mujeres. No consiguieron atravesar el puente ni invadir el pueblo. Al contrario, se retiraron nuevamente hacia el Cusco, donde justificaron su derrota, afirmando que habían sido vencidos por las terribles artes de brujería de las mujeres de Acos. Hubo un enfrentamiento, pero terrible, y ella con su lema de decir: los invasores jamás pasarán, si no es sobre nuestros cadáveres, ¿no? Y claro, una lucha infernal. Esta acción de la cacica demostró el espíritu colectivo del pueblo andino para afrontar en comunidad los grandes desafíos que la historia les pone delante. Las valerosas hazañas de las mujeres andinas han quedado representadas en el ímpetu, sabiduría y fortaleza de Tomás Tito Condemaita, y están grabadas en la memoria de Acos, del Cusco y del Perú. Su ejemplo es la voz que resuena y resonará en la mente de todas las generaciones, presentes y por venir, como el fuego vivificador que enciende las venas para arrebatar, al fin, la libertad que nos pertenece.
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.